Eduardo Vasconcelos nunca se había sentido tan distante de su propia compañía. Multimillonario, CEO de una de las mayores cadenas hoteleras de lujo del país, siempre ha confiado en los informes que llegan a su escritorio. Pero en los últimos meses algo andaba mal. El hotel más prestigioso de su cadena, ubicado en Río de Janeiro, se veía inundado de cancelaciones, críticas negativas y quejas por sobreprecios. Eduardo, conocido por su perfeccionismo e incansabilidad en los negocios, no podía comprender cómo uno de sus negocios más rentables había caído tan bajo. Sabía que enviar auditores no resolvería el problema. Los empleados se prepararían para la inspección enmascarando los fallos. Fue entonces cuando tomó una decisión radical: disfrazarse de huésped y vivir el problema desde dentro. Esa mañana, Eduardo se despertó temprano, se vistió con ropa sencilla y dejó atrás su reloj de lujo y el anillo familiar. En el espejo ya no era el poderoso CEO, sino Carlos Almeida, un empresario textil en viaje de negocios. Al llegar al hotel, fue recibido por Marina, una recepcionista que, a pesar de su sonrisa profesional, tenía una mezcla de cansancio y frustración en su mirada. Eduardo notó inmediatamente los detalles que no se ajustaban a los estándares de su cadena. La alfombra de la entrada estaba desgastada, el aire acondicionado hacía un ruido molesto, y los empleados parecían apurados, casi desesperados. Él registró con calma, observando cada movimiento de Marina mientras ella lidiaba con una llamada enojada de un invitado y trataba de mantener la compostura. Allí, Eduardo comenzó a darse cuenta de que los problemas del hotel iban mucho más allá de números e informes. Eduardo subió a su habitación cargando él mismo la maleta, algo que no hacía desde hacía años. El ascensor era lento y notó que los botones de algunos pisos estaban rotos. Al entrar en la habitación, lo primero que llamó su atención fue el olor a humedad. El aire acondicionado, aunque funcionaba, no podía disimular la humedad de la habitación. Abrió la ventana y vio la impresionante vista de la playa, pero pronto se dio cuenta de que el cristal estaba sucio, con manchas de agua seca que impedían una visión clara. Mientras organizaba sus cosas, escuchó una discusión en el pasillo. Era Ricardo Méndez, el gerente del hotel, reprendiendo a una camarera por algo trivial. La voz de Ricardo era áspera, llena de desdén, y Eduardo sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de lo tóxico que era el ambiente de trabajo. Decidió que necesitaba investigar más, pero no como director ejecutivo, sino como Carlos Almeida, el invitado común y corriente que podía ver lo que realmente estaba sucediendo. Esa noche, Eduardo cenó en el restaurante del hotel. La comida era buena, pero el servicio era lento y desorganizado. Observó a los camareros ir y venir corriendo, claramente abrumados. Marina estaba en la recepción, lidiando con una fila de huéspedes insatisfechos. Observó cómo ella permaneció tranquila incluso cuando un hombre grosero la insultó por un error en el sistema de reservas. Eduardo sintió una mezcla de admiración e indignación. ¿Cómo es posible que un empleado tan dedicado sea tratado de esa manera? Después de cenar, decidió dar un paseo por los alrededores del hotel. En el estacionamiento, escuchó una conversación entre dos empleados, quienes hablaban sobre cómo Ricardo y otros gerentes estaban desviando recursos y cobrando de más por los servicios. Las palabras empresas, fantasma y soborno resonaron en su mente. Eduardo sabía que necesitaba actuar, pero también se dio cuenta de que para comprender la verdadera magnitud del problema, tendría que acercarse aún más a los empleados y a Marina. Al día siguiente, Eduardo decidió acercarse a Marina. La vio en la cafetería del hotel, tomando un café sola antes de que comenzara su turno. Se sentó a su mesa, se presentó nuevamente como Carlos Almeida
y comenzó a entablar una conversación. Marina, aunque cautelosa, parecía aliviada de tener alguien con quien hablar. Habló de su amor por la industria hotelera, pero también de las dificultades de trabajar en un entorno donde los empleados eran tratados como desechables. Eduardo escuchaba atentamente y cada palabra confirmaba sus sospechas sobre la mala gestión del hotel. Marina mencionó un incidente reciente en el que Ricardo había acosado a una camarera, amenazándola con despedirla si no cedía a sus avances. Eduardo sintió una oleada de ira, pero mantuvo la compostura. Sabía que necesitaba pruebas concretas antes de actuar, y Marina, sin saberlo, le estaba dando todas las pistas que necesitaba. A medida que pasaban los días, Eduardo se fue involucrando cada vez más en la rutina del hotel. Ayudaba a los empleados con pequeñas tareas, como llevar bolsas o entregar toallas, ganándose su confianza. A través de estas interacciones, descubrió que Ricardo y otros gerentes estaban involucrados en un esquema de sobrefacturación, utilizando empresas fantasma para desviar recursos. Los empleados lo sabían, pero tenían miedo de denunciarlo, ya que Ricardo tenía el poder de despedir a cualquiera que se le opusiera. Eduardo también se dio cuenta de que Marina era una de las pocas personas que todavía intentaba marcar la diferencia, incluso bajo presión. Ella organizó reuniones informales con sus colegas para discutir cómo mejorar el servicio, pero sus ideas siempre fueron ignoradas por la gerencia. Eduardo comenzó a admirar su resiliencia y, sin quererlo, sus sentimientos por ella crecieron. Sabía que corría un riesgo al involucrarse emocionalmente, pero no pudo evitarlo. Un día, mientras Eduardo ayudaba al equipo de limpieza, presenció algo que lo puso furioso. Ricardo estaba en el pasillo, gritándole a una mucama que había olvidado reponer el jabón en una de las habitaciones. La joven, visiblemente asustada, intentó explicarse, pero Ricardo la interrumpió con amenazas de despido. Eduardo, todavía disfrazado, intervino con calma, sugiriendo que tal vez había una falla en el sistema de suministro. Ricardo puso los ojos en blanco y abandonó el establecimiento, pero el incidente le dejó claro a Eduardo que la cultura del miedo y el abuso en el hotel era sistémica. Esa noche decidió que no podía esperar más. Comenzó a recopilar pruebas, grabaciones de conversaciones, recibos falsos e incluso testimonios anónimos de empleados que aceptaron hablar siempre que se protegiera su identidad. Cada descubrimiento lo hacía más decidido a limpiar la casa. Mientras tanto, la relación entre Eduardo y Marina seguía profundizándose. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, ya sea durante los descansos o después del trabajo. Marina, que al principio veía a Carlos simplemente como un amable huésped, comenzó a abrirse más. Ella contó sobre su hermana menor, Sofía, que estaba a punto de ingresar a la escuela de medicina, y cómo trabajó duro para ayudarla económicamente. Eduardo, por su parte, compartió historias ficticias sobre su vida como empresario del sector textil, pero siempre con un tono de verdad que hizo sentir a Marina cerca de él. Sin embargo, sabía que en algún momento tendría que revelar su verdadera identidad. La culpa comenzó a pesarle en el pecho, especialmente cuando Marina mencionó cuánto admiraba a las personas honestas y transparentes. Eduardo sintió que estaba traicionando su confianza, pero también sabía que necesitaba completar su misión antes de cualquier revelación. La gota que colmó el vaso para Eduardo llegó cuando descubrió que Ricardo y sus cómplices planeaban incriminar a Marina por malversación de 2 millones. Habían creado un elaborado plan, utilizando documentos falsos para sugerir que ella era responsable de la desaparición del dinero. Eduardo, al interceptar un correo electrónico entre Ricardo y uno de los directivos, sintió una mezcla de rabia y desesperación.
Sabía que no podía dejar que Marina pagara por algo que no había hecho. En ese momento, se dio cuenta de que ya no podía mantener su identidad en secreto. Necesitaba actuar rápidamente, pero también sabía que al revelar quién era realmente, corría el riesgo de perder la confianza de Marina para siempre. Al día siguiente, Eduardo convocó una reunión de emergencia con todos los gerentes del hotel, incluido Ricardo. Llegó a la sala de reuniones todavía vestido como Carlos Almeida, pero con una postura que incomodó a todos. Cuando Ricardo intentó cuestionar su presencia, Eduardo lo interrumpió firmemente. Luego reveló su verdadera identidad, mostrando documentos que probaban quién era. La expresión de sorpresa en el rostro de Ricardo fue seguida por un pesado silencio en la habitación. Eduardo presentó las pruebas que había recopilado: grabaciones, recibos falsos y declaraciones de empleados. Expuso detalladamente el esquema de corrupción, mientras Ricardo intentaba, en vano, defenderse. La policía, a la que Eduardo había llamado discretamente, llegó al lugar y detuvo a Ricardo y sus cómplices. El hotel por fin quedó libre de esa podredumbre. Tras la detención de Ricardo, Eduardo se encontró ante un nuevo desafío: afrontar las consecuencias de su revelación. Los empleados, inicialmente aliviados porque el gerente corrupto había sido derribado, pronto comenzaron a preguntarse por qué el director ejecutivo se había infiltrado en el hotel. Para muchos, fue como una traición, como si no confiara en ellos. Pero el mayor impacto fue en Marina. Cuando Eduardo la buscó para explicarle, encontró a una mujer herida y desilusionada. Ella no podía entender por qué él le había mentido, por qué se había acercado a ella bajo una identidad falsa, a pesar de que sus sentimientos eran genuinos. Marina sintió que toda la conexión que habían construido estaba basada en una mentira, y eso le dolió profundamente. Eduardo intentó explicar sus razones, hablando de la necesidad de descubrir la verdad desde dentro, pero Marina no estaba dispuesta a escuchar. Ella renunció ese mismo día, diciendo que ya no podía trabajar en un lugar donde se sentía traicionada. Eduardo quedó devastado. Había salvado al hotel de la corrupción, pero había perdido en el proceso a la persona que más le importaba. En los días siguientes, implementó cambios drásticos en el hotel. Aumentó los salarios, creó trayectorias profesionales transparentes y estableció un canal de denuncia independiente. También transformó el hotel en un centro de formación para profesionales de la hostelería, ofreciendo becas y tutorías a personas de bajos ingresos. Todo esto estuvo inspirado en los valores que Marina le mostró, pero ella no estaba allí para verlo. Aún con los cambios positivos en el hotel, Eduardo no podía sacar a Marina de sus pensamientos. Sabía que había perdido algo especial y la culpa lo consumía. Intentó comunicarse con ella varias veces, pero Marina ignoró sus mensajes y llamadas. Ella estaba concentrada en empezar de nuevo, lejos del entorno que tanto la había lastimado. Mientras tanto, Eduardo se lanzó de cabeza al proyecto del centro de formación, intentando llenar el vacío que ella había dejado. Contrató expertos en hospitalidad y creó programas para capacitar a jóvenes de comunidades desfavorecidas, algo que sabía que Marina aprobaría. Pero incluso con el éxito del proyecto, sentía que algo o alguien faltaba. Un año después, Eduardo fue invitado a hablar en una conferencia hotelera en Río de Janeiro. Estuvo a punto de rechazar la invitación, todavía reacio a regresar a la ciudad que tanto le recordaba a Marina. Pero en el último momento decidió irse. Al llegar al evento, fue recibido por un público atento y entusiasta. En medio de la conferencia, vio una figura familiar al fondo de la sala: Marina. Ella estaba allí como representante de una pequeña cadena hotelera que se había distinguido por su gestión humana. Eduardo casi pierde el hilo de su relato al verla, pero logró terminar su presentación. Después del suceso, la buscó nervioso, sin saber qué decirle.
Marina estaba hablando con un grupo de compañeros cuando Eduardo se acercó. Ella lo vio venir y por un momento pareció dudar, como si estuviera considerando alejarse. Pero en lugar de eso, mantuvo su postura y lo saludó con un discreto asentimiento. Eduardo, intentando no parecer desesperado, la saludó con un simple «Hola, Marina». El silencio que siguió fue tenso, pero finalmente encontró las palabras para decir lo que sentía. Él admitió que cometió un error al mentirle, pero que todo lo que hizo después de eso, los cambios en el hotel, el centro de entrenamiento, estuvo inspirado por ella. Marina escuchó en silencio. Sus ojos revelaban una mezcla de dolor y sorpresa. Ella no esperaba que él tomara sus ideas tan en serio. Marina finalmente respondió diciendo que todavía estaba herida, pero que admiraba lo que había hecho con el hotel. Dijo que después de salir de allí encontró un nuevo propósito en su carrera, trabajar en un lugar donde los empleados eran valorados. Eduardo entonces le hizo una invitación inesperada. Quería que ella fuera la directora del centro de formación que él había creado. Explicó que nadie mejor que ella entendía los valores que quería transmitir. Marina se sorprendió, pero no respondió inmediatamente. Ella dijo que necesitaba pensar, pero Eduardo vio un destello de esperanza en sus ojos. En los días siguientes, Eduardo y Marina se mantuvieron en contacto. Se reunieron para tomar un café y la conversación fluyó con naturalidad, como si el tiempo y la distancia no hubieran borrado la conexión que una vez existió. Marina habló sobre su nuevo trabajo y cómo la ayudó a redescubrir su pasión por la hospitalidad. Eduardo, por su parte, compartió los retos de implementar los cambios en el hotel y cómo aún se sentía incompleto sin él. Fue durante una de estas conversaciones que Marina finalmente aceptó la invitación para ser directora del centro de formación. Sin embargo, dejó claro que quería mantener una relación estrictamente profesional, al menos al principio. Eduardo aceptó, sabiendo que recuperar su confianza sería un proceso lento. El regreso de Marina al hotel fue recibido con entusiasmo por el personal, muchos de los cuales la admiraban por su integridad y dedicación. Asumió el rol de directora del centro de capacitación con determinación, implementando programas que reflejaban sus valores y visión. Eduardo, por su parte, mantuvo una distancia respetuosa, enfocándose en apoyarla sin invadir su espacio. Poco a poco, comenzaron a reconstruir la confianza que se había roto. Marina se dio cuenta de que Eduardo estaba realmente intentando cambiar y él, a su vez, aprendió a valorar la honestidad por encima de todo. El hotel, antaño símbolo de corrupción y desesperación, se ha convertido en un ejemplo de transformación y esperanza. Con el tiempo, Eduardo y Marina comenzaron a reconectarse a un nivel más personal. Pasaron horas discutiendo ideas para el centro de capacitación, y estas conversaciones, a menudo, se extendían a temas más íntimos. Marina comenzó a ver a Eduardo de una manera nueva, no solo como el CEO que le había mentido, sino como alguien que realmente estaba tratando de redimirse. Eduardo, a su vez, aprendió a escuchar más y a anteponer las necesidades de los demás a sus propias ambiciones. Poco a poco, la barrera entre ellos comenzó a disiparse y ambos se dieron cuenta de que todavía había algo fuerte entre ellos, algo que valía la pena reconstruir. Un año después del regreso de Marina, el centro de formación ya había graduado su primer grupo de profesionales. La ceremonia de graduación fue un momento emotivo, con muchos de los graduados agradeciendo a Marina y Eduardo por la oportunidad. Fue durante este evento que Eduardo finalmente se permitió expresar claramente sus sentimientos por Marina. La tomó aparte y con una mezcla de nerviosismo y determinación, le dijo que ella había cambiado su vida de maneras que él nunca podría haber imaginado. Marina, conmovida,
Admitió que también sentía algo por él, pero que todavía tenía miedo de volver a ser lastimada. Eduardo prometió que haría todo lo que estuviera a su alcance para ganarse su confianza, sin importar cuánto tiempo tomara. En los meses siguientes, Eduardo y Marina comenzaron a reconstruir su relación, esta vez sobre una base de honestidad y transparencia. No tenían prisa, sabían que el proceso de curación y reconciliación llevaba tiempo. Marina continuó liderando el centro de formación con pasión, mientras Eduardo se dedicó a expandir el proyecto a otras ciudades, siempre con su apoyo. Poco a poco, ambos comenzaron a compartir no solo sueños profesionales, sino también personales. Eduardo conoció a Sofía, la hermana de Marina, y quedó encantado con la forma en que Marina la cuidaba. Marina, a su vez, comenzó a ver a Eduardo como alguien que realmente se preocupaba por las personas, no solo por los negocios. La historia de Eduardo y Marina no terminó con un tradicional felices para siempre, sino con un comienzo lleno de esperanza y posibilidades. Comprendieron que el amor, como la confianza, no es algo que se logra de una vez por todas, sino que hay que cultivarlo día a día. El hotel, antaño un lugar de corrupción y desesperación, se ha convertido en un símbolo de transformación y redención. Y mientras Eduardo y Marina caminaban juntos por el lobby del hotel esa mañana, intercambiando sonrisas y planes para el futuro, era imposible no sentir que a pesar de todos los errores y desafíos, habían encontrado algo verdadero, algo por lo que valía la pena luchar.